En el tema de hoy vamos a ver los tipos de puentes que existen y cómo soportan los esfuerzos cada uno de ellos. En primer lugar, recordad que un puente se hace para unir dos puntos separados por un hueco, a diferentes alturas, o por algún elemento que no pueda ser atravesado, como puede ser un río o una carretera. Normalmente los puentes están hechos de hormigón o de acero, aunque también los hay de madera. Estos materiales pesan mucho, por lo que el puente, además de soportar el peso del tráfico, tienen que soportar su propio peso. La acción horizontal por donde circula el tráfico se llama tablero. Este peso es una fuerza hacia abajo, que hace que el tablero esté sometido a esfuerzos de flexión, como es el caso de una estantería. El tipo de puente más simple que hay consiste en un tablero apoyado en sus dos extremos. En este caso, la estructura es el propio tablero. Este tipo de puente se llama puente viga. Entre los apoyos, el tablero está sometido a esfuerzos de flexión y en el apoyo a cortante. Este tipo de puente se emplea para distancias cortas, menos de 25 metros. Cuando la distancia es más grande, ya no nos sirve con un tablero que se apoye en los dos extremos, porque se rompería, así que hace falta más alternativas. La alternativa más simple consiste en poner un pilar en medio, para que sea como dos puentes de los anteriores. Se llama igualmente puente viga, porque sigue trabajando como una viga. La columna trabaja con presión, mientras que el tablero sigue sometido a flexión, y a cortantes los apoyos. Este tipo de puente sirve para salvar cualquier distancia. Podemos añadir pilares cada 25 o 20 metros. Cuando no se puede añadir pilares en medio, porque hay un río, el hueco es demasiado hondo o cualquier otro motivo, tenemos que buscar una alternativa para soportar las cargas. Para eso, tenemos dos opciones. Añadir nuevos elementos al apoyo o sustentación, o darle más grosor o canto a la viga para que no se doble tanto. Si hacemos el puente con más canto, trabajarán igual que los anteriores, siguen siendo puentes viga, pero al tener tanto canto es necesario mucho material y costarían mucho dinero. Como la única parte que necesitamos que sea maciza es el tablero, el resto de la viga se puede vaciar para que pese menos y así necesite menos material. Entonces, todo lo que no es tablero se puede hacer hueco mediante estructuras trianguladas. Estas estructuras se pueden poner por arriba o por abajo. Con esta tipología podemos salvar distancias de hasta 100 metros, o más largas si se pueden añadir pilares en medio. Hasta aquí, todos los puentes que hemos visto eran puentes tipo viga. En todos ellos se trabaja a flexión en el centro y a cortante en los puntos de apoyo, y en los pilares trabajan a compresión. Una alternativa era darle más canto a la viga, otra alternativa era añadir elementos de sustentación. Una opción son los puentes de arco. Recordemos que un arco trabaja con presión y permite salvar grandes distancias. En el caso de los puentes podemos llegar hasta 500 metros, es decir, un medio kilómetro de distancia. El arco se puede poner debajo y sobre él se colocarían las columnas que sujetarían el tablero. Estas columnas trabajan a compresión. Este tipo de puentes también puede ser macizo. En vez de usar columnas está todo relleno, como los puentes romanos. Pero ya no se hacen porque se necesita mucho material y acaba siendo más caro. El arco también se puede poner por arriba, de manera que el tablero se cuelgue sobre él con tirantes. Estos tirantes trabajan a tracción. Otra alternativa para salvar grandes distancias son los puentes atirantados. Se utiliza una columna o varias para conseguir mucha altura y así poder poner tirantes inclinados que sujeten el tablero. De esta manera se consigue salvar distancias de casi 1 kilómetro. Las columnas trabajan a compresión. Los tirantes trabajan a tracción. Como los tirantes están inclinados, no solo hacen fuerza hacia arriba para aguantar el peso, sino que también hacen fuerza horizontal, por lo que el tablero trabaja con presión. Como los tirantes también hacen fuerza horizontal, hace falta que haya tirantes en los dos lados de la columna para compensar esta fuerza, y así evitar que se doblen las columnas. Hay muchas opciones de puentes atirantados. Un solo pilar en el centro, un pilar en un extremo, un pilar en cada extremo, varios pilares. Por último, tenemos los puentes colgantes. Consiste en poner dos columnas para ganar altura, pero en este tipo de puentes, en vez de estirar directamente el tablero, pasamos un cable muy resistente por encima de las columnas, y desde el cable colgamos el tablero. Con este tipo de puentes se pueden salvar distancias de hasta 2 kilómetros. La columna trabaja a compresión, el cable principal y los tirantes trabajan a tracción, el tablero solo trabaja a flexión. Para compensar la fuerza horizontal del cable principal, necesitamos que el cable se ancle al suelo en sus dos extremos, para no doblar las columnas.